La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión que tendremos el día de hoy para platicar un poco respecto de las buenas prácticas o las consideraciones básicas que se tienen que hacer para tener un buen desempeño, un rendimiento aceptable de una red inalámbrica basada en tecnología Wi-Fi. Yo soy Edgar Nieto, gerente comercial de las soluciones NetScout en territorio mexicano. Y reitero la bienvenida a esta sesión organizada por nuestro distribuidor autorizado de las soluciones NetScout, Power Antel, que normalmente tiene las soluciones que vamos a comentar durante la sesión que pueden ayudar a tener una visibilidad clara y precisa de cuál es el comportamiento de nuestra red. Power Antel las tiene normalmente en inventario de entrega inmediata. Así es que sí, a partir de la información que podamos ustedes estar revisando durante los próximos minutos, en una eventual propuesta que requieran de las soluciones que vamos a estar platicando, pues la podemos obtener a través de nuestros amigos de Power Antel. Mientras algunos de los asistentes se terminan de conectar, empecemos por platicar al respecto de los entornos inalámbricos, que cada vez son más comunes como dolores de cabeza de los administradores, de los gestores de redes, toda vez de que cada vez se incorporan de una manera más consistente al día a día de las operaciones de las instituciones, de las empresas, de los usuarios de las mismas. Hasta hace algunos años, la infraestructura cableada predominaba por múltiples razones, la calidad de servicio que permitía de alguna manera asegurar, y las redes inalámbricas eran redes de cortesía o redes de best effort, en donde, bueno, si tenemos conexión podemos prescindir del cable bajo ciertas condiciones. En algunas zonas pues, nos dábamos por bien servidos. Esto se ha ido modificando y seguirá todavía alterándose de una manera más crítica al convertir en esas redes inalámbricas en algo pues prácticamente inalienable de las condiciones de operación de una red. Y esto se va a hacer todavía más severo con la consolidación del Internet de las cosas, en donde se van a incorporar a los servicios que tradicionalmente se transmitían a través de redes cableadas, ahora también a través de redes inalámbricas, de una manera regular, que eran servicios de datos. Después se fue creciendo a servicios de telefonía IP, a incorporar aplicaciones que hasta hace algunos años jamás nos íbamos a imaginar que iban a caer dentro de la responsabilidad de los gestores de telecomunicaciones, de informática o de TI. ¿Por qué? Porque ya en la misma infraestructura de red convencional, en donde estamos metiendo ya la parte de Wi-Fi, se empiezan a transmitir, además de los datos tradicionales y de la información de voz sobre IP, información de CCTV, informaciones de controles de acceso, información incluso de control de luminarias, en donde mediante un sistema de datos medianamente sofisticado, pues se controla la intensidad, el encendido y el apagado de estas luminarias. Entonces, esto va haciendo que la complejidad de la administración de una red pues sea mayor de lo que es al día de hoy, de lo que fue hace algunos años. Y entonces, esto hace que la visibilidad que nosotros necesitamos tener de esa infraestructura, incluyendo la red inalámbrica, tenga que ser mucho más exacta, mucho más precisa y mucho más contundente en la información que nos pueda ofrecer para saber cuál es el desempeño de nuestra red, saber qué tan eficiente es la misma y eventualmente qué acciones correctivas tomar para arreglar problemas que se puedan presentar o inconsistencias que se puedan tener
en esta misma red de comunicaciones. Y si bien tiene ya cierta complejidad en una red cableada, pues en una red inalámbrica es peor el escenario. ¿Sí? Por diferentes condiciones que iremos platicando en el transcurso de la sesión. Y esto nos lleva a que aquellos responsables de la administración, de la instalación, del soporte de estas redes, se enfrenten a una serie de dificultades en el día a día que a veces no es tan fácil atender. Y es más difícil todavía solventar esas necesidades si no se cuenta con las herramientas adecuadas y el conocimiento suficiente de la tecnología con la que estamos trabajando. Y viene desde lo que es la falta de documentación del estado y de las condiciones de las redes. Muchas veces ni siquiera sabemos cuál es la topología de la red que estamos administrando. Una de dos, o porque llegamos ya cuando la red está funcionando, o porque desde un inicio nunca se documentó de manera adecuada. Y eso representa un problema mayor porque no sabemos ni siquiera por dónde empezar cuando tenemos un problema. También tenemos esa necesidad de probar que los proyectos, que las instalaciones, que las actualizaciones se han completado exitosamente. Es decir, se debió de haber tenido un objetivo final en alguno de estos cambios, en alguno de esos incrementos, y a veces no tenemos la visibilidad necesaria para saber si el objetivo se cumplió plenamente. ¿Y por qué? Porque no tenemos información, no tenemos herramientas para medir esos cambios, esos incrementos. Las redes también pueden llegar a estar mal diseñadas, es decir, no están cumpliendo con las condiciones mínimas de operación que requieren las aplicaciones que van a correr sobre ellos y que los usuarios que van a utilizar esas redes van a demandar. Están subutilizadas o sobreutilizadas. No tenemos una estrategia clara para la validación de las condiciones del desempeño de nuestra red. Les puedo asegurar que si en este momento lanzo una pregunta de cómo ustedes validan un problema reportado por un usuario que hace un reporte tan ambiguo como la red está lenta, cada uno me va a dar una respuesta, si no totalmente diferente, sí distinta. Algunos quizás pensarían en revisar la parte del cableado, otras revisar los dispositivos que están reportando, otra la conexión hacia la red activa, otros quizás la conexión hacia las aplicaciones, y las estrategias son distintas. ¿Por qué? Porque no hay en realidad un manual específico de buenas prácticas para el soporte a una red de comunicaciones. Por ejemplo, la parte de cableado estructurado es distinto porque sí hay normas de cableado, hay certificaciones de cableado y normalmente siguiendo los pasos y utilizando las herramientas adecuadas para hacer la certificación, bueno, pues podremos asegurar que el cableado que nosotros estamos entregando está listo para funcionar. Ya en la parte de la red activa es totalmente distinto. También, como comentaba hace un inicio, van apareciendo nuevas aplicaciones, nuevos requerimientos en las redes de nueva generación que hacen que esa demostración de que la red está lista sea cada vez más compleja de lograr si no se tienen las herramientas adecuadas. Y justo el tener esas herramientas es lo que va marcando la pauta para definir las buenas prácticas de atención, de diseño y de validación del desempeño de nuestra red, como lo iremos viendo durante esta presentación. También tenemos la mala correspondencia de la parte de soporte de que somos en muchas ocasiones los últimos en enterarnos de que hay problemas en la red. ¿Quiénes son los primeros que se enteran y que nos avisan? Pues son los usuarios. Y ya con una molestia, con una urgencia y con cierto estrés porque no puede realizar la transacción que él desea. Y esa urgencia, esa molestia, pues nos la trasladan a nosotros. Y al ser el usuario el primero en detectar que hay algún problema en la red, pues hay una impresión en el diagnóstico, porque al no tener los conocimientos técnicos, no nos sabe explicar qué es lo que está experimentando o qué es lo que está sucediendo en la red, que él está entendiendo como que la red no funciona o que la red está lenta. También sucede que los problemas, y sobre todo en las redes inalámbricas, son intermitentes. A veces, bajo ciertas condiciones que no logramos identificar, se presentan esos problemas en distintos horarios y bajo condiciones muy poco replicables. ¿Por qué? Porque no tenemos la visibilidad de lo que está sucediendo en el aire. Y eso hace que los problemas sean intermitentes y a veces se resuelven sin que nosotros sepamos qué fue lo que pasó. Y que en realidad quizás no estén resueltos, solamente está amortiguándose el efecto que nos está generando el problema.
Y esto nos lleva a que, primero, el validar que el reporte que nosotros nos están indicando es verdadero, que efectivamente hay una falla en la red. Segundo, no sabemos identificar de manera precisa cuál es el origen del problema. Es la parte de radio, del Wi-Fi, son los access points, es la aplicación, es la red cableada, es el servicio del operador, es la aplicación que está intentando lanzar el usuario, es el dispositivo a través del cual está intentando lanzar esa aplicación, o es el usuario mismo. Eso nos lleva mucho tiempo. Y nos lleva más si no tenemos las herramientas adecuadas. Y cuando llegan esas crisis, pues se dan una serie de preguntas que a veces no sabemos ni siquiera, ya no digamos contestar, a veces ni siquiera plantear. Y vienen los tiempos de crisis, viene el estrés y viene la ineficiencia de la empresa, de la institución, que depende de que una red inalámbrica, una red cableada, una red corporativa, una red institucional esté funcionando de manera eficiente. ¿Y quiénes son los principales responsables? Nosotros, los administradores de esa red. Y muchas veces esta situación tiene un origen del cual quizás no somos responsables, porque como comenté hace un momento, quizás por diferentes razones, nosotros llegamos al problema ya en una fase avanzada del ciclo de vida de la red. ¿Sí? No participamos en el diseño, no participamos en la instalación y sin embargo tenemos que ser la solución de ese problema que nos están presentando. Y aquí es importante empezar a mencionar un término que normalmente no tenemos mucha conciencia de que existe, que debe de existir y que debemos tener claro dónde estamos ubicados, que es el ciclo de vida de las redes. Una red de cualquier tipo, aplica para redes inalámbricas, redes cableadas, tiene un origen, un nacimiento, un inicio. Y normalmente se recomienda que ese nacimiento, ese inicio sea planificado. Se pueda saber cuáles son las condiciones de la red que se necesita implementar, que se necesita instalar, que se necesita darle mantenimiento en función del tipo de aplicaciones y de las características de los usuarios que se van a transportar en ella. Tristemente, no siempre se le da el énfasis adecuado a este diseño, a esta planificación. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Sí? No sabemos si la red es pequeña, si la red está grande, si la red es eficiente para las aplicaciones que van a transportarse sobre ella y los requerimientos del usuario. Un problema muy común y que vamos a revisar un poquito más adelante en una red inalámbrica es que se llega a confundir cobertura de RF con calidad de servicio Wi-Fi. Y no es lo mismo. Y desde ahí, ya desde el diseño, desde la planificación de una red inalámbrica, vamos a tener problemas en el corto o mediano plazo. Por eso, la fase de planificación de una red, y sobre todo inalámbrica, es fundamental para que el desempeño de esta red en la vida real sea eficiente y que los impactos que tiene, las alteraciones que van a ocurrir en el entorno de esa red inalámbrica sean lo menos severas posibles. Va a haber, y vamos a ver por qué va a haber esas alteraciones en el paso del tiempo. Pero si nosotros diseñamos nuestra red de manera eficiente y tenemos herramientas de diagnóstico puntuales y rápidas, vamos a poder hacer que ese impacto de esas condiciones cambiantes de las redes inalámbricas sea el menor posible. E incluso que quizás los usuarios ni siquiera se den cuenta que hay condiciones adversas que están afectando el desempeño de la red, porque nosotros vamos a ser más proactivos a los efectos que puedan afectar ese desempeño que reactivos a las condiciones que se pueden llegar a presentar de afectación de la red. Y eso nos lleva a que una vez que la red esté perfectamente planificada y desplegada, pasemos a otra fase a la que en las redes inalámbricas normalmente tampoco se le da la relevancia adecuada, que es la validación. La validación del desempeño de la red. Sí, ya la diseñamos, ya la implementamos, pero lo que nosotros diseñamos teóricamente corresponde con lo que está sucediendo en la vida real.
La única manera de saberlos es con una validación, lo que se conoce comúnmente como un SAT survey, que nos va a poder permitir saber si esa red cumple con las condiciones teóricas que nosotros definimos. Y si no es así, hacer las correcciones. ¿Pero qué correcciones necesitamos hacer? ¿Qué tan severas? ¿Qué tan finas tendrán que ser? La validación nos lo va a decir. Y una vez que se ha cubierto la fase de validación del desempeño de la red, pasamos a la fase en donde normalmente pasamos al resto de nuestros días comunes y corrientes de soporte a la red, que es la fase de mantenimiento. Hacer las correcciones, las adecuaciones necesarias, que eso va a suceder. Las redes son vivas, las redes son cambiantes y las redes inalámbricas todavía más. Y necesitamos herramientas que nos permitan tener una visibilidad clara, precisa y contundente de qué tan severas, qué tan críticas son esas desviaciones que puede estar teniendo el desempeño promedio de nuestra red y que nuestras acciones de mantenimiento todavía sean más efectivas. Y en ese sentido, NetScout tiene diferentes herramientas para diferentes fases del ciclo de vida de las redes inalámbricas que pueden contribuir a que cada una de ellas sean llevados de manera eficiente. Y las vamos a comentar un poco más adelante. Sin embargo, si bien las herramientas son muy eficientes, son muy poderosas y muy efectivas, sí es necesario tener claros algunas consideraciones, algunos requerimientos, cierta información que nosotros como usuarios de esas herramientas para el soporte, para el mantenimiento, para el diseño de una red, nosotros necesitamos tener claro y que necesitamos utilizar, que necesitamos retroalimentar nuestras herramientas para que la información que ellas nos entreguen sea contundente para la labor o la fase del ciclo de vida de la red en donde nos vayamos a desarrollar. Puede ser la fase de planificación, puede ser la fase de validación o puede ser la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento, repito, normalmente ahí nos hemos movido de manera cotidiana relativamente bien y hemos sobrevivido, pero no tenemos por qué estar batallando con angustias de cómo resuelvo un problema. Entonces, entremos por algunos puntos a tener en cuenta para el diseño, para la planificación de una red Wi-Fi. Primero, tenemos que entender el contexto corporativo en donde se va a ubicar nuestra red inalámbrica. ¿Qué necesita esa institución, esa dependencia, esa empresa, esa oficina de nuestra red? ¿Dice una red rápida? Seguramente. Dice una red estable, por supuesto, consistente con la calidad de servicio que va a ofrecer y que sea una red segura. Seguramente esos 4 puntos en mayor o menor medida dictarán cuál es el contexto corporativo de donde va a operar nuestra red inalámbrica. Seguramente en algunos casos, algunos tendrán más peso que otros, pero todos estos puntos debemos de considerarlos, preguntarnos en qué tipo de empresa, en qué tipo de servicio vamos a montar nuestra red inalámbrica o cuál está operando, si es que nuestra red está operando ya de alguna manera. Y en ese sentido también, ¿qué tipos de usuarios son los que vamos a atender? Usuarios itinerantes, es decir, que van a estar realizando su función del día a día, moviéndose a través de todo el sitio de oficinas, por ejemplo, pensando en un almacén, en donde tienen que estar tomando el inventario con un dispositivo lector y que pueden estar moviéndose al mismo tiempo en diferentes posiciones dentro del almacén. Eso es un usuario itinerante y requiere características muy distintas de un usuario portable. Donde el usuario portable puede ser que en este momento esté en un escritorio revisando algunos temas y en un momento se mueva a otro escritorio, a una sala de juntas, a otro piso, es decir, va a estar realizando funciones de manera móvil, pero estacionado durante cierto periodo de tiempo en algún lugar. Tiene condiciones también diferentes. O simplemente es un usuario inalámbrico que va a estar todo el tiempo, gran parte del tiempo en un solo lugar, pero que no requiere tener una conexión física, sino que requiere conectarse de manera inalámbrica hacia la red. Las condiciones que debe de ofrecer esa red para cada uno de esos usuarios debe ser distinta. Entonces, es importante que tengamos también la visibilidad de qué tipo de usuario, de cara a la conexión o la interacción con nuestra red inalámbrica, vamos nosotros a atender. Ahora,
ese usuario, ¿qué expectativas tiene del desempeño de la red? ¿Cómo requiere que esa red funcione? Va a ser un usuario de una red corporativa, por ejemplo, una red de oficinas que se va a estar conectando a los servicios locales, o va a ser un usuario que se va a conectar a una red de cortesía, en donde no requiere muchas medidas de seguridad, donde la calidad de acceso, el drop neto, la latencia que tenga de cara a la red no es tan relevante, o un usuario en donde la conexión a la red inalámbrica tenga que ver totalmente con su operación y que tenga que estar conectado sí o sí a esa red, porque si no, no va a poder hacer las funciones que requiere de ninguna otra manera. Son diferentes tipos de usuarios, entonces necesitamos también tener bien claro cuáles son las características cuál es la expectativa que va a tener ese usuario de cara a su conexión hacia la red inalámbrica. Requerimientos de la red. ¿Cómo debe funcionar esa red? ¿Qué tan relevante es para ellos el throughput, la latencia, el roaming? ¿Sí? Porque hay determinadas condiciones en donde ambos requieren una conexión con ancho de banda muy alto. Y la latencia no está crítica, pero hay otras a lo mejor que no requieren tanto throughput, pero sí es muy importante que el delay de conexión hacia la red sea lo más pequeño posible, porque si no, las operaciones se pierden. Entonces, esos puntos también tenemos que tener bien claros para descargar en nuestra tableta de información, en nuestro escritorio de diseño, toda esa información. Otro punto claro es qué crecimiento va a tener la red. Ahora nosotros tenemos ciertas aplicaciones consideradas. Eventualmente esas aplicaciones pueden ser distintas. A lo mejor en este momento en nuestra red corporativa solamente tenemos acceso a la red LAN Ethernet convencional para descargar de correo, conexiones hacia el internet, algunas conexiones hacia la nube, la telefonía de voz sobre IP y quizás la parte de SSTV. Eventualmente, esas aplicaciones van a ser distintas. Se incorporará, por ejemplo, un servicio de videoconferencia, un servicio de controles de acceso para las puertas, dispositivos tipo Zigbee, que van en la parte inalámbrica, en fin, saber o tener por lo menos la visibilidad de si en el mediano o largo plazo podremos tener diferentes ambientes, diferentes aplicaciones de cara a lo que nosotros tenemos actualmente diseñado o de lo que ya está funcionando. Calidad de servicio. ¿Qué calidad de servicio le vamos a ofrecer a nuestros usuarios de la red? Y hace rato comentaba que es muy común confundir cobertura de señal RF, señal Wi-Fi con calidad de servicio. Y no necesariamente es lo mismo. Nosotros podemos tener, donde estamos parados en este momento físicamente, muy buena cobertura. Nos llega en DBS una muy buena intensidad del access point más cercano. Pero puede que no nos esté entregando una calidad de servicio adecuada. Quizá nos esté entregando 1 megabit por segundo. Puede ser porque hay demasiados usuarios en el medio, o puede ser porque aunque nosotros estamos cerca del access point, hay otro usuario asociado a ese mismo access point que está lo suficientemente remoto como para que haya bajado la calidad de servicio y nos está entregando solo 1 mega o 10 megas, cuando nuestra expectativa de servicio debe ser de al menos 20 megabits por segundo. Entonces, tener bien claro cuál es la necesidad de calidad de servicio que va a demandar el usuario para nosotros descargar esa información al momento del diseño. Y les decía, cobertura. ¿En qué zonas del inmueble, del predio, de la oficina que yo estoy diseñando o que estoy rediseñando, debo tener cobertura? Evidentemente me va a interesar tener cobertura en las áreas de oficinas, en los cubículos, en las salas de juntas, pero seguramente no me va a interesar tener cobertura en la zona de escaleras, en los baños, quizás medianamente en la cafetería, para que no pasen demasiado tiempo los usuarios en esas zonas, o en zonas en donde ya no, para no invadir las zonas de predios vecinos, pues necesitamos delimitar también hasta dónde queremos nosotros tener cobertura de red.
Y en ese sentido, no solamente dónde queremos tener cobertura de red necesitamos saber. Necesitamos también tener entendimiento de cuáles son las características físicas de la oficina, donde nosotros estamos diseñando o rediseñando nuestra red inalámbrica. Es decir, de qué materiales está construido. No son las mismas características ni de refracción, ni de reflexión, ni de absorción de ningún tipo de un material a otro. No se comporta igual el vidrio que la madera, que la tabla roca, que el concreto, que el metal. ¿Sí? Necesitamos tener bien claro cómo está constituido físicamente el inmueble donde va a operar nuestra red inalámbrica. ¿Y qué características dinámicas puede tener ese inmueble? ¿A qué me refiero? Imagínense un almacén que puede llegar a tener diferentes condiciones de llenado de los materiales que se están almacenando en el mismo. Y que esos materiales pueden tener también diferentes características electrodinámicas. No es lo mismo los efectos que va a tener según nuestra señal Wi-Fi, por ejemplo, una serie de cajas que contengan papel, respecto de aquellas, por ejemplo, que contengan materiales o equipos electrónicos, o cableado, o varilla, o charolas metálicas. ¿Sí? Va a tener diferentes condiciones. Y también, ¿qué características de llenado va a tener ese almacén? ¿Va a estar medio lleno la mayor parte del tiempo o va a estar totalmente lleno la mayor parte del tiempo? Toda esa información necesitamos recabarla, necesitamos saberla, porque eventualmente cuando entremos de lleno a lo que es el diseño, vamos a necesitar vaciarla en nuestra herramienta. Ruido o interferencia. Y era lo que yo les comentaba al inicio de una presentación, del ambiente cambiante, dinámico y ruidoso que tenemos en la parte inalámbrica. Nuestra red, nuestro inmueble, nuestra oficina no va a estar aislada, va a estar interactuando con el medio ambiente inalámbrico, con el aire, con los vecinos. Y muchas veces no tenemos, de hecho la mayor parte del tiempo no tenemos visibilidad sobre qué tan ruidoso es nuestro ambiente. Entonces, necesitamos tener en cuenta que más allá del diseño teórico que nosotros podemos hacer en el escritorio, eventualmente ya en la vida real vamos a interactuar con interferencia de tecnología Wi-Fi de vecinos que seguramente también tienen su red inalámbrica y que muy probablemente también esté mal diseñada, con los access points al máximo, que va a generar ruido de cara a nuestro red. Puede ser el vecino de al lado, el vecino de arriba, el vecino de abajo. Y puede también que haya, seguramente va a haber interferencia de tecnologías no Wi-Fi, que son tecnologías, fuentes de ruido que no son access points, pero que emiten, transmiten, generan ruido en las bandas de Wi-Fi. Y todavía eso es peor, porque normalmente son ruidos, son interferencias que llegan a dañar severamente el desempeño de nuestra red. Y estamos hablando de tecnologías como telefonía inalámbrica, radios en banda libre, dispositivos Zigbee o motores que transmiten o en 2.4 o 5 GHz. Entonces tenemos que ser conscientes de que van a existir esas tecnologías e incluso en la medida de lo posible irnos anticipando la parte de diseño para saber qué efectos van a tener sobre nuestra infraestructura inalámbrica. Y, por supuesto, también necesitamos tener claros los detalles del tipo de infraestructura que vamos a querer implementar. ¿Qué marca de access points? ¿Qué tipos de access points? Porque probablemente dentro de las marcas hay access points con diferentes características. ¿Qué tipos de estándares del 802.11 vamos nosotros a considerar en nuestras redes? 802.11b, A, G, N, AC, que tienen diferentes características y que de hecho va a ser la manera en la que los dispositivos de nuestros clientes se van a conectar hacia nuestra infraestructura inalámbrica. Igual nosotros podemos definir que toda nuestra red se hace, pero ¿qué va a pasar si algunos de nuestros usuarios o algunos de los dispositivos que van a estar interactuando con nuestra red están atorados porque solamente soportan 802.11g? Entonces, ahí nosotros tenemos que definir qué estándares vamos a
considerar nuestra infraestructura. La mayoría de los access points soportan un espectro amplio, no decir que todos los tipos de access points, pero bueno, habrá que ver, estar seguros de que así sea. ¿En qué bandas van a operar esos access points? Hay access points que solamente operan en la 2.4 GHz. Hay otros que operan en la de 5. ¿Hay diferencia en la 2.5? Sí, hay diferencias. 2.4 llega más lejos que 5. 2.4 está más saturado que 5. 5 me ofrece algunas características distintas del 2.4. Todos mis access points van a operar o en 2, 4 o en 5 o en ambas. Mis dispositivos que se van a conectar en 2.4 o en 5. Mis fuentes de interferencia que voy a encontrar van a estar en 2.4 y 5. ¿Qué me conviene? ¿Considerar access point multibanda? Son parte de las preguntas que nos tendremos que ir haciendo. ¿Qué tipo de radios son los que van a tener los access points? ¿Cuántos flujos espaciales van a considerar? Seguramente van a ser MIMO, pero ¿qué? MIMO 3.3, MIMO 2.2, o MIMO que son múltiples entradas y múltiples salidas. Es la cantidad de antenas de radio de transmisión, la cantidad de antenas de radio de recepción que va a tener mi access point. ¿Cuántos flujos espaciales va a considerar? 2, 3, 4. Eso es lo que va a impactar en el desempeño de nuestra red y en la calidad de servicio, el throughput neto que nosotros vamos a ofrecer a nuestros usuarios. ¿Sí? Esa información la tenemos que tener. Claro, hay diferencias de costos entre uno de 3.3, uno de 2.2, porque las características de conexión, de calidad de servicio que ofrecen hacia el usuario son distintas. Sí, por supuesto. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ir perfilando durante la fase de diseño. Vamos a utilizarlos con antena interna, con externa. Estos access points se van a alimentar por PoE, no se van a alimentar por PoE. Dependerá de las características del inmueble, de nuestro presupuesto y de las condiciones de las características de la oficina física. ¿Qué ganancia, qué patrón de radiación van a tener estos access points? Puede ser que para no meternos en problemas, al considerar access points de diferentes características y por el tema de una gestión más eficiente de inventario, decidamos que todos los access points sean iguales. Puede que no sea tan sano. ¿Por qué? Porque puede ser que bajo determinadas condiciones, por las características de la oficina física, sea más conveniente tener access points unidireccionales, que en lugar de access points unidireccionales que radian a todos lados, para cubrir alguna zona muy específica por alguna característica arquitectónica muy particular, necesitamos utilizar radios de un patrón muy direccional. Son consideraciones que nosotros tendremos que ir haciendo para asegurar coberturas, calidades de servicio y eficiencia del desempeño de nuestra red. Es información que nosotros necesitamos recabar para la fase de planificación con alguna herramienta adecuada. Y vamos a ver qué herramienta es la que nosotros ofrecemos un poquito más adelante. Pero imaginemos que ya hicimos esa planificación, ese diseño en base a toda esta información, que nos aceptaron el proyecto, que ya lo desplegamos. ¿Qué viene? La validación. La validación de que lo que nosotros diseñamos, lo que nosotros instalamos, corresponde con el comportamiento de la red en la vida real. Y ahí también hay que hacer ciertas consideraciones. Esto es lo que se conoce comúnmente como el SAT survey de una red web. ¿Por qué es necesario validar? Justo se los comentaba. Puede ser que por muy detallado que haya sido nuestro diseño, en la vida real, ya después de la instalación, no se esté comportando como nosotros lo diseñamos. Y puede haber diferentes razones. Puede ser la red de access point del vecino que nos está afectando, puede ser una fuente de interferencia no Wi-Fi que también está alterando el desempeño de nuestra red, o puede ser que de último momento nos hayan cambiado la infraestructura del inmueble, que haya en lugar de una pared de tablado que pusieron una de concreto, pues las condiciones cambiaron. ¿Qué tanto cambiaron? La única manera de saberlo es con un survey, o al menos saberlo de una manera eficiente. Y entonces delimitar que lo que tú diseñaste estuvo bien hecho, pero que con las alteraciones que hicieron en la infraestructura física del inmueble, pues se cambió, y que no es culpa tuya que la red inalámbrica que tú instalaste, que tú diseñaste y que te aprobaron no esté funcionando porque las condiciones cambiaron. ¿Cuándo hacer una validación, un survey?
Es deseable hacerla previa a la implementación. ¿Sí? Al diseño de la red. Entonces, si es una red nueva, un inmueble nuevo, pensemos que estamos partiendo de cero, visitar el inmueble con la herramienta adecuada para hacer ese survey y validar cuáles son las condiciones en el aire que se tienen sin montar nuestra red inalámbrica. Y ahí vamos a poder saber qué tanto nos están afectando las redes de los vecinos, las interferencias en el Wi-Fi, y a partir de eso nosotros empezar a hacer ciertas consideraciones durante el diseño. O si se trata de hacer una actualización de la red o una modificación de una red que ya está operando. Igual, con esa información nosotros vamos a poder saber, mediante mapas de calor, cuál es el comportamiento que se tiene en el aire en ese momento. ¿Y qué tipos de validación necesito hacer? Este fue la primera. Y por supuesto, ya una vez implementada la red inalámbrica, que nosotros, bajo nuestra responsabilidad, hacer esa validación ya con la infraestructura desplegada. ¿Qué tipo de validación necesito hacer? Se recomiendan al menos 3, que es lo que se conoce como survey pasivo. La primera, que es haciendo un recorrido con nuestra herramienta de validación sobre el predio, lo más detallado posible, saber cuáles son las condiciones en el aire, incluyendo todas las redes Wi-Fi que se escuchen en ese momento. Pueden ser redes propias y redes ajenas. Todas esas redes nos vamos a escuchar con el SAT Survey pasivo. Al mismo tiempo, hacer un SAT Survey activo, en donde nos asociamos a la red Wi-Fi, al SSID, que para nosotros es relevante, y hacemos también esa validación que se va a traducir en mapas de calor del desempeño de nuestra red particular. Está el survey de espectro radioeléctrico, en donde también en el mismo recorrido que hacemos por el inmueble con nuestra herramienta, sabemos cuál es el efecto de todo el espectro radioeléctrico para las frecuencias de 2.4 y 5 GHz. Y aquí aplica para tecnología Wi-Fi y sobre todo para tecnología no Wi-Fi. Y el cuarto survey que se recomienda, la verdad es que tampoco es muy popular en términos de que se realice, pero bueno, es deseable que se ejecute, es un survey activo hiper, que es una validación del rendimiento ya de las aplicaciones inalámbricas sobre nuestra infraestructura. Entonces ahí sí vamos a poder saber cuál es el throughput neto efectivo a partir del sitio físico donde estemos haciendo esa prueba de activo hiper. ¿Qué información obtengo yo con estos 4 surveys? Bueno, mediante mapas de calor en una herramienta especializada, nosotros vamos a poder saber sobre el predio, con el plano del predio que nosotros estamos validando, cuáles son las coberturas, las zonas de cobertura RF que ofrece nuestra red inalámbrica. ¿Cuál es, también mediante mapas de calor, cuál es la calidad de servicio efectiva, el throughput neto que le está llegando al usuario de esa red inalámbrica? Y también, mediante mapas de calor, bueno, no solo mediante mapas de calor, también puede ser a través de tablas estadísticas, pero las tablas de calor la verdad es que son lo más ilustrativas. Vamos a poder saber también qué efectos tienen esas fuentes de interferencia no Wi-Fi o los microondas, dispositivos Zigbee, juegos de video, teléfonos inalámbricos, radios en banda libre, cualquier tecnología que emita en 2, 4, 5 GHz, vamos a poder saber qué efecto tiene en el desempeño de nuestra red inalámbrica. Toda esta información, la herramienta que yo utilice debe de darnos la facultad de poder filtrar esa información para hacer un análisis mucho más puntual del efecto y de las alteraciones que está sintiendo nuestra red inalámbrica y de qué efecto tendrían las eventuales modificaciones que nosotros necesitamos hacer para corregirlo. Y necesitamos filtrarlo tan granularmente como que por cada AP podamos saber qué efecto tiene. Y o por el SSID genérico, o por los diferentes SSIDs que van a estar interactuando en la red. ¿Dónde tengo cobertura con ese SSID? ¿Dónde no tengo? ¿Dónde tengo calidad de servicio y dónde no? ¿Qué nivel de señal es el que estoy percibiendo de esos APs? ¿Y en qué canal y en qué banda, 2.45 GHz, estoy emitiendo o me estoy
eventualmente pudiendo conectar hacia esa red. Toda esa información, la herramienta que nosotros consideremos debe de proveerla, para que el analista tenga todos los datos para aplicar los criterios necesarios para la corrección del desempeño de nuestra red inalámbrica. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Corregir algún problema de diseño, alguna mal funcionamiento que tenga la red, modificar ese tipo de infraestructura, quizás sea una modificación tan ligera como mover un poquito el azimut o la dirección del access point o la dirección que se está utilizando, quizás un poco más severa, como incrementar la cantidad de access points o cambiar el tipo de access points o simplemente ajustar las potencias, los canales, las bandas en las que están transmitiendo los access points que tengo actualmente instalados. Dependerá de la severidad del problema y también de la expertise que tenga el ingeniero para interpretar la información. ¿Sí? Esas son buenas prácticas a considerar en la parte de la validación del desempeño de las redes. Y en ese sentido, el NetScout ofrece un catálogo bastante amplio de soluciones, tanto para la parte cableada, que eventualmente nuestra infraestructura Wi-Fi va a interactuar también con la parte cableada y necesitamos herramientas que nos permitan discriminar. Si un eventual problema o una eventualidad de degradación del servicio de nuestra infraestructura inalámbrica de cara al cliente se debe a la misma infraestructura inalámbrica o a la infraestructura cambiada, delimitar esas responsabilidades. Y también tenemos herramientas que están netamente orientadas a la parte de las redes Wi-Fi y para diferentes perfiles, para técnicos que necesitan saber rápidamente cuál es la condición de la red que se está reportando en ese momento, o para el ingeniero que necesita ya saber con mucho mayor detalle dónde está el problema y cómo corregirlo, o para el diseñador que necesita tener toda la información necesaria para la planificación de una red inalámbrica. Y estas herramientas, en el ciclo de vida que hemos estado mencionando, tienen distintos posicionamientos. Algunas están para la fase de diseño, otras para la fase de validación de la infraestructura inalámbrica y o cableada, y otras más hacia la parte del mantenimiento. E incluso tenemos soluciones para el monitoreo. En aquellos escenarios donde se requiera saber en tiempo real cuáles son las condiciones que tiene la red inalámbrica de lanzar alertas de degradación e incluso estrategias de corrección, está la solución iMagnet Enterprise. El punto es que en Netco tenemos diferentes herramientas para diferentes escenarios de la red inalámbrica, para diferentes bases de la misma, que van a ayudar al profesional a procurar un rendimiento alto de la red. Y prácticamente todas estas herramientas están disponibles a través de PowerAnt. Hablemos un poquito ya más puntualmente de las herramientas. El LEDCheck es la herramienta más básica, pero no por eso menos poderosa que tenemos en nuestro catálogo de soluciones Netco. Con esta herramienta el técnico va a poder validar de manera puntual cuál es la característica de cara a la red inalámbrica que se tiene en el sitio, en el punto físico, donde eventualmente le está reportando un problema. Va a poder saber cuál es la calidad, la experiencia que el usuario puede estar experimentando de cara a la conexión de esa red. Y lo hace de una manera muy rápida. En menos de 10 segundos ustedes van a poder saber dónde están parados físicamente, cuántos access points se alcanzan a escuchar, incluyendo access points ocultos. ¿Qué redes están siendo publicadas en el aire a través de esos access points? Incluyendo redes ocultas, incluyendo redes propias y redes extrañas de vecinos. Van a poder saber las condiciones con las que estamos viendo esas redes y esos access points, es decir, qué relación señal de ruidos estamos percibiendo, esa red tiene seguridad, no tiene seguridad, en qué tecnología 802.11 está transmitiendo, qué nivel de señal estamos percibiendo, cuántos clientes están conectando a esa red, y todo en un vistazo de pantalla. Toda esa información ustedes la pueden tener en un vistazo de pantalla e ir profundizando en el detalle de cada uno de esos campos de una manera muy, muy interesante, muy ilustrativa. Todo en una pantalla touchscreen. También van a poder ustedes identificar dispositivos en el aire. Cuenta con una funcionalidad de ubicación, en donde si ustedes, imagínense que tienen una infraestructura solo Rucos,
y por ahí aparece un access point oculto que dice Aruba, y que ustedes no tienen mapeado, que no tienen, no saben o no tendrán razón de estar ahí, con el dispositivo lo pueden ubicar. Dan la función de localizar y con un medidor de intensidad de señal que va acompañado de un sonido interrumpido, audible, que conforme nos vamos acercando al dispositivo se va incrementando la intermitencia, que como un contador Geiger, imagínense, nos va ubicando en el espacio dónde está ese dispositivo. También con este dispositivo nosotros en un solo vistazo podemos saber cuáles son las condiciones de cada uno de los canales de 2.4 y 5 GHz, de las bandas de 2, 4 y 5, para que nosotros sepamos cuáles son los canales que tienen mayor saturación, mayor interferencia, y que nos permita de una manera cuantitativa poder aplicar un plan de corrección de canales. Imagínense que estemos nosotros y los vecinos transmitiendo en el canal 1, 7 y 9. Pues entonces ahí estamos viendo que los canales más saturados son los que aparecen con todos estos puntos, y podemos hacer una reubicación de los canales de nuestra red inalámbrica. Y también detecta fuentes de interferencia. Si nosotros, imagínense que nos reportan por ahí que de manera intermitente, pero continua, se cae la red inalámbrica en la oficina del director general, siempre por las mañanas y siempre por las tardes. Y mágicamente también se corrige. Bueno, nosotros podemos ir con este dispositivo y averiguar que a lo mejor a esa hora el horno de microondas de la oficina de arriba lo ponían para calentar el desayuno de la gente de servicio, y que esa fuente de interferencia era lo que hacía que se cayera la oficina del jefe en el piso de abajo. ¿Por qué? Porque la herramienta te dice, estoy detectando una fuente de interferencia de un horno de microondas, de un dispositivo Bluetooth, de un teléfono inalámbrico, bajo estas condiciones y en esta ubicación. Este tipo de información es la que da el AirCheck. Y también asociado a un dispositivo recientemente lanzado por Netscout que se llama Test Accessory, nos permite realizar la prueba de Hyper. Recordarán que en la validación que les comentaba, desde que había una que no era tan utilizada, pero se recomendaba utilizar. Es justo la prueba de Hyper. Con esta prueba de Hyper, nosotros podemos saber cuál es el desempeño real que está ofreciendo nuestra red inalámbrica, tanto en el aire como en la parte cableada. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Poner el test accesorio en el centro de datos, por ejemplo, y ir con el AirCheck a la oficina que nos están reportando el problema, ejecutar la prueba de Hyper y nos va a decir cuál es el desempeño de ese. Nosotros estamos parados físicamente con el AirCheck hasta el centro de datos. Red cableada más red inalámbrica. Esto nos va a poder permitir validar si el problema que está reportando el usuario, si es de la red cableada, si es de la red inalámbrica, o incluso de la aplicación, o del dispositivo, o del usuario. Pero lo podemos hacer de una manera ya muy consistente y reproducible, que es fundamental esto. Otro producto que también puede ser muy interesante para ese tipo de situaciones es el OneTouch. El AirCheck es un producto más para el técnico, que necesita rápidamente saber cuáles son las condiciones de la red inalámbrica. OneTouch también lo puede hacer. Prácticamente las mismas pruebas que podemos hacer con el AirCheck las podemos hacer con el OneTouch. Pero, además de eso, nosotros podemos hacer captura de paquetes en el aire. Y después, esos paquetes capturados, llevarlos a una aplicación como Warchat y validar cuál es la transaccionalidad de alguna situación o alguna conectividad muy específica. Además, el OneTouch 3000 incluye múltiples pruebas para la validación y el desempeño, evaluación de una red Ethernet hasta 1 giga. ¿Sí? Nosotros podemos saber mediante un listado cuáles son todos los elementos que componen una red, lo hacen mediante SNMP. Podemos ejecutar una prueba de desempeño para un enlace muy particular, saber cuál es el toponeto que tiene, cuál es la latencia, si hay o no aprender paquetes. Podemos hacer
validar cuál es la conexión que tenemos de cara hacia la red activa, a qué switches nos estamos conectando, hay VLAN, no hay VLAN, qué protocolos están apareciendo por ahí en el medio. Es decir, está más orientada esta sección del equipo hacia la parte Ethernet, pero puede complementar muy bien las pruebas que podamos estar haciendo de cara a una red Wi-Fi, porque aparte puedes ejecutar pruebas en ambos tipos de infraestructura y hacer todavía más consistente la evaluación de las condiciones y del desempeño de la red. Tanto el AirCheck como el OneTouch, así como los otros productos de NetScout, de gama baja, de gama portable, pero orientados para la parte de Ethernet, pueden subir todos esos reportes, todas esas pruebas que nosotros vayamos haciendo a un portal en la nube. Si bien las pruebas los guardan en cada uno de los dispositivos, también puede tener sentido para la interacción, hacer una dinámica mucho más activa de reporte, de gestión de cuadrillas, de pruebas, subir esos reportes a la nube. Y a partir de ahí generar distintos entregables para cada una de las pruebas que nosotros vayamos haciendo de validaciones del desempeño de nuestra red. Este portal en la nube no tiene ningún costo, no tiene expiración de almacenamiento de la información. Ustedes lo administran como más les convenga. Pueden crear diferentes grupos de usuarios con diferentes perfiles de acceso a la lectura, escritura, revisión. Y, reitero, no tiene ningún costo adicional. Ustedes solamente necesitan tener la herramienta, registrarse en el portal MyNetScout y a partir de ahí ustedes administran reportes y tipos como mejor les convenga. E incluso productos como el OneTouch se puede gestionar desde este portal LinkLive. Y para el analista de redes, para aquel que necesita desde la fase de inicio de la red de comunicaciones, desde el diseño, desde la planificación, empezar a interactuar con la misma, tenemos la suite de software Iron Magnet Mobile. Es una suite que está compuesta por 3 módulos que pueden adquirir por separado o en bundles asociados de 2 de las herramientas o de las 3 para prácticamente interactuar en el ciclo de vida completo de la red. Nosotros con el módulo de Iron Magnet Survey Pro, que incluye el módulo de planificación, podemos diseñar en base a todas las consideraciones que nosotros comentamos hace un momento, una red de acuerdo a las características que va a demandar la empresa, la institución, los usuarios que van a trabajar sobre ella. Bien. Con toda esa evaluación que nosotros recabamos, conseguimos el plano del predio, perfilamos los materiales con los que está construido sobre ese plano, decimos, esta pared está de roca, esta pared es de concreto, este vidrio, quiero cobertura de señal en esta zona, quiero esta calidad de servicio, 30 megabits, 100 megabits, y voy a utilizar Access Point de la marca Ruckus, voy a utilizar Access Point de la marca Aruba, Cisco, prácticamente lo que ustedes quieran, y la herramienta puede automáticamente decirles dónde y cuántos Access Points necesitan ustedes considerar para esas condiciones que nosotros perfilamos en la herramienta, previo la recabación de datos que nosotros hicimos en base a los criterios que comentamos al principio de la presentación. O ustedes, si ya tienen la experiencia necesaria, pueden de manera manual ir modificando el tipo, la disposición, la ubicación del access point y ver qué efecto tiene también mediante mapas de calor los cambios que nosotros estemos realizando. Esa es una fase de planificación. Con el Survey Pro, también ya con nuestra red instalada, apoyados en un kit de antenas de alto desempeño de características especiales, podemos hacer la validación. Los surveys que nosotros vimos en la tabla de consideraciones generales para la validación, es decir, survey activo, validación activa, survey pasivo, validación pasiva, o survey espectral eléctrico, lo podemos hacer con Iron Magnet. Los primeros, survey activo, que es sobre el SSID particular, o el pasivo, que es sobre todas las redes, con el Survey Pro, y el Survey de espectro radioeléctrico con la segunda aplicación o el segundo módulo que conforma el Magnet Mobile, que es Spectrum XT. Con Spectrum XT podemos hacer el survey para ver
cuál es el efecto que tienen las fuentes de interferencia no Wi-Fi sobre el desempeño de nuestra red. Y eso nos va a permitir, ya con datos sustentables, con datos concretos y comprobables, hacer las correcciones y o las sugerencias a quien corresponda para los cambios que nosotros necesitamos hacer. Imaginemos que tenemos actualmente una red que solamente transmite en 2.4 y que por ahí tenemos una fuente de interferencia de un radioenlace en banda libre de 2.4, que por supuesto no es nuestro, no podemos nosotros alterarlo y pedir que lo apague, que nos está fastidiando nuestra red. Bueno, podemos con esta herramienta justificar el efecto que tiene y promover que cambien en una infraestructura de banda dual que soporte también la de 5 GHz. Que es una banda que no está saturado en este problema en particular. O podemos sugerir que los hornos de microondas los ubiquen porque están fastidiando el desempeño de nuestra red cada vez que los accionan. En fin, diferentes condiciones de afectación del desempeño de nuestra red inalámbrica generadas por fuentes de no interferencia las podemos entender, validar y justificar a través de la herramienta espectrumista, que también cuenta con una antena de alto desempeño para hacer esa evaluación. Perdón. Y finalmente, la tercera herramienta que conforma el módulo es Wi-Fi Analyzer. Wi-Fi Analyzer, que para fines prácticos es un sniffer de Wi-Fi que nos va a permitir saber de una manera muy granular, muy detallada, cuál es el comportamiento de nuestra red inalámbrica. Validar las condiciones de roaming que está ofreciendo nuestra red inalámbrica. Cuando un usuario deja de estar asociado a un access point para asociarse al otro. Y en base a eso poder corregir ese tipo de problemas de roaming que la verdad es que son muy comunes. Cuando los access points están al máximo de potencia, se están interfiriendo entre ellos mismos y el usuario o el suscriptor no sabe cuánto dejar de estar asociado a un access point para asociarse al otro, porque al otro los escucha con la misma intensidad de señal, a pesar de que uno está más cerca físicamente que del otro. Entonces, ese tipo de problemas nosotros los podemos ubicar, diagnosticar y a partir de ahí corregir utilizando Wi-Fi Analyzer Pro. Este software está para instalarse en una laptop basada en Windows. Una laptop con características de un desempeño aceptable, tampoco necesitamos un super maquinón, sí con unas características mínimas necesarias, pero que va a poder funcionar de manera adecuada prácticamente en cualquier dispositivo genérico, considerando las licencias, Survey Pro, Wi-Fi Analyzer Spectrum XT, sus pólizas de soporte para que tengamos las características generales de soporte y operación de la herramienta habilitada y sus antenas de alto desempeño para cada una de las características de validación. Sin embargo, también está disponible esta funcionalidad en la tableta OptiView XG, que es una tableta de alto desempeño que cuenta con una versión particular de AirMagnet con las mismas características de operación que la AirMagnet Mobile disponible para laptop, pero que aquí viene una tableta, como comenté, de alto desempeño, con estas características. Incluso aquí, si bien utiliza antenas muy similares para hacer el survey pasivo, el survey activo, el survey de espectro, aquí no van por fuera, no van, como en el caso de la laptop, a través de un hub de USB conectadas a la tableta, pero expuestas. No, aquí todo va adentro de la tableta, nada sale, y a partir de ahí se pueden hacer las mismas pruebas que con el AirMagnet mobile. Survey activo, pasivo, espectro eléctrico, con el Wi-Fi Analyzer, todo viene aquí en la tableta. Pero en la parte de Internet, además incluye otro tipo de funcionalidades. Es una tableta ya más orientada al analista, al consultor de redes, que necesita todavía tener más información de lo que es la red, de una manera mucho más granular, mucho más microscópica, para poder hacer el ajuste fino del desempeño de la red. Con esta tableta nosotros podemos obtener en la parte ya del soporte cableado, puede ser hasta 10 gigabits, el mapa en tiempo real de la topología de la red que nosotros necesitamos analizar. Mediante SMPS hace el descubrimiento de elementos y nos dice quién contra quién se está conectando. Podemos hacer pruebas de salud de la infraestructura de la red, saber en los dispositivos qué capacidad de uso tienen, cuál es la utilización de memoria que tienen, si tienen o no errores, detectar problemas tan microscópicos como si hay algún problema de autonegociación entre el puerto 3 de un switch y el puerto 20 del otro,
que a lo mejor uno está en cloud duplex y otro full duplex. Con este equipo lo podemos identificar rápidamente. Podemos validar la salud de la ruta, el routing tracer, validar la latencia, el routing delay, también hacer pruebas de desempeño como GX64 para validar throughput, latencia, pérdida de paquetes, captura de paquetes y mediante una funcionalidad que se llama Result Analyzer, en lugar de llevarlo al WARSEC y analizar ahí a nivel de código, prácticamente código máquina, las transacciones que están haciendo entre los dispositivos, aquí hay un ambiente mucho más amigable, gráfico, intuitivo y rápido, identificar un problema o filtrar alguna transacción que para nosotros sea sospechosa que esté realizada de manera eficiente. En fin, es una tableta, como comentaba, más orientada analista, que necesita tener visibilidad muy clara y precisa de lo que está sucediendo tanto en la red inalámbrica Wi-Fi con Alphanet, como en la red cableada con las funcionalidades que ahorita rápidamente comentamos. Y ya para concluir, regresamos a lo que es el ciclo de vida de las redes, en donde, como comentamos, hay que poner la atención y el detalle en las actividades relacionadas con cada uno de ellos, desde la planeación para saber qué características debe de cumplir nuestra red inalámbrica de cara al tipo de usuario, al tipo de aplicaciones y a las características de experiencia del usuario o de expectativas de experiencia del usuario que se necesita satisfacer desde la fase de diseño. Después, o en una red instalada, tener las herramientas adecuadas para validar que esa red ya operando cumple con esas condiciones y si no, qué tan lejos o qué tan cerca está de ella para poder hacer las correcciones y ajustes necesarios. Y necesitamos también herramientas que nos permitan ya en una red operando poder diagnosticar de manera muy puntual, rápida y eficiente cuáles son los problemas que tiene esa red y no andar dando palos de ciego, no andar retrasando la atención en resolución de los problemas, sino hacerlo de una manera eficiente y contundente con herramientas como OneTouch, como OptiView o como Aircheck. Todo este catálogo de herramientas prácticamente está disponible a través de PowerAI. Si alguna de estas les ha hecho sentido, no duden en contactarnos a través de PowerAI de manera directa para ayudarles a perfilar o a profundizar en las características, en el alcance que tiene cada una de ellas para los problemas que eventualmente pueden llegar a tener. De igual manera, si tienen algún problema muy particular y que algo de lo que les comentamos aquí les hizo sentido y tienen dudas si nuestras herramientas les van a ayudar, también estamos a sus órdenes para que nos contacten, para ellos saber para qué esas herramientas operando en el ambiente real y puedan ir perfilando la herramienta que va a enriquecer el poder de análisis de soporte de sus equipos de trabajo y a dormir un poquito más tranquilos de cara a los problemas que tenemos día con día y que tristemente, por muchas condiciones de las cuales ya platicamos, no vamos a poder evitar, pero sí minimizar sus efectos y la impresión que tiene el usuario final del desempeño de la red que está bajo nuestra gestión. Bueno, como les comentaba, y ya concluyendo, este evento fue organizado, convocado por nuestro distribuidor PowerAI, que la mayoría de los productos los tiene en el inventario de entrega inmediata, pero que además atiende a otro tipo de soluciones que quizás puedan ser de interés para ustedes. Entonces, no sé si tengan alguna duda que quieran que revisemos, que comentemos. Si es así, acá vienen los datos, mi dato, edgarnieto@dominium.mx, el de mi compañero, responsable de atención al soporte, Abraham Arellano. Quedamos a sus órdenes para que nos puedan contactar, si quieren revisar a profundidad. Pues muchas gracias por el tiempo dedicado a esta sesión. Ahora, justo por los problemas que tenemos en el día a día, no es tan fácil, por lo que aprecio mucho el tiempo que nos han dedicado a esta sesión. Estén pendientes, tenemos otras más detalladas, profundizando en algunos de los aspectos que vimos en estas sesiones. Si por ahí quieren que algunos otros compañeros de trabajo puedan ver la grabación de esa sesión, les vamos a hacer llegar a la liga para que la puedan revisar. Pues sin más por el momento, agradezco nuevamente su participación y quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día.